Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Senador Uribe dice tras indagatoria que todo lo que buscó fue la defensa de su honra y la verdad. 7 horas duró indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe. Quedó vinculado a proceso por delitos de fraude procesal y soborno. Corte dice que no aceptará presiones en caso del senador Álvaro Uribe. ¡Barato! ¡El pueblo está berraco! ¡Que viva el SMART! ¡Que viva Uribe! Choque verbal entre marcha uribista y antiuribista en el centro de Bogotá. ¡Que viva el sagrado Uribe!, dijo una monja en el Palacio de Justicia. Me usaron para que mi mamá se entregara, dijo hija de Aida Merlano, tras quedar en libertad. Nuevo capturado por caso de Aida Merlano. Detienen a capitán del IMPEC. Senador Antanas Mocus seguirá con curul en el Congreso. Se cae proceso contra el exfiscal de la JEP, Julián Bermeo. Expediente fue mal radicado. Indígenas se toman la Asamblea de Ecuador. Gobierno de Lenín Moreno despacha desde Guayaquil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Después de 7 horas de indagatoria, el senador Álvaro Uribe reaccionó el proceso que investiga la Corte Suprema por falsos testigos. Uribe dice que su única obsesión ha sido la de buscar la verdad y su honra y niega que haya manipulado testigos. El senador Álvaro Uribe manifestó su respeto por las decisiones de la justicia después de que la Corte Suprema lo vinculó formalmente a un caso por falsos testigos, después de escucharlo durante todo el día en indagatoria. El señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja. Y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad. El exmandatario aseguró que no buscó testigos falsos, sino que envió a sus abogados a corroborar información, según la cual otros estaban comprando testigos en su contra. Tengo que decirle una cosa muy grave, porque Juan Carlos Sierra el Tuzo en Miami le expresa a algunos interlocutores que a él lo visitaban en la cárcel, su acusador, fulana y perano, y que su acusador le ofrecía beneficios para que lo acusara a su hermano y a usted. Eso se le informa a la Corte. El senador Uribe agradeció las palabras del presidente Iván Duque, quien lo calificó como un hombre honorable mientras él asistía a la indagatoria. El senador Álvaro Uribe quedó vinculado a la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no aceptarán presiones en el caso del expresidente y que actuarán en el marco del derecho. Por primera vez, un expresidente de Colombia compareció ante la Corte Suprema de Justicia para asistir a una diligencia de indagatoria. Fuertemente escoltado, ingresó a la Corte Suprema y se dirigió a la sala de audiencias, donde se realizó la diligencia judicial encabezada por el magistrado ponente César Reyes de la Sala de Instrucción. Álvaro Uribe respondió el cuestionario que tenía preparada la Corte, explicando su presunta participación en la compra de testigos para que declararan a su favor. El senador Uribe quedó formalmente vinculado al proceso por los delitos de fraude procesal y soborno. El presidente de la Corte Suprema aseguró que el senador Uribe cuenta con todas las garantías. Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia. También señaló que la sala de instrucción fallará en derecho. Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función. Los jueces solo se basan en las pruebas legalmente incorporadas a los expedientes y los contenidos de la Constitución y las leyes. Mientras avanzaba el proceso de indagatoria contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia, uribistas y antiuribistas se enfrentaron verbalmente en los alrededores del Parque Nacional y en el Palacio de Justicia. En el Parque Nacional se dieron cita a los simpatizantes del senador Álvaro Uribe Vélez. En medio de arenga, cerca de 1000 personas manifestaron su solidaridad. Un mensaje de todos los colombianos que admiramos y queremos al presidente Uribe en solidaridad por el proceso que está llevando. Pedimos una justicia que sea imparcial, que le dé todas las garantías.
El mensaje a la Corte es ni politizar la justicia ni judicializar la política. Respetamos las instituciones y esperemos que el magistrado obre en derecho. Pero el Parque Nacional también fue escenario de confrontación verbal entre uribistas y antiuribistas. A medida que avanzaba la concentración, los ánimos se fueron caldeando y los ataques subieron de tono. ¡Bobitos! Bazuco, lo que necesita. Estábamos tratando de manifestarnos con unos letreros y nos cogieron el letrero y nos lo botaron al piso. Eso no lo podemos permitir. Nosotros somos gente decente. En el centro de Bogotá el panorama no fue diferente. En la calle 12 se registraron fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes antiuribistas, quienes querían llegar a toda costa hasta el Palacio de Justicia. Sentando nuestra voz de protesta porque él ha sido impune de muchos crímenes que no se le han juzgado. Tanto simpatizantes como opositores del expresidente Uribe planean nuevas manifestaciones para cuando continúe la indagatoria. La hermana Adriana es una religiosa carmelita que se convirtió en el símbolo de apoyo y defensa del expresidente Álvaro Uribe. Con megáfono en mano gritó arengas cerca al Palacio de Justicia. Para la hermana Adriana Torres, el voto de silencio no existe. Cuando no usa el megáfono, empuña con fe ciega su arma secreta. Para defender a un país, a la democracia y al doctor Álvaro Uribe a través del Santo Rosario. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dijo saber lo que se siente ser víctima. Denunció que hace 8 meses en el sector El Palomar del barrio Santo Domingo de Medellín, donde asiste a desplazados y madres cabeza de familia, fue atacada. Me maltrataron, me pegaron, me violentaron y tengo en estos momentos escoltas de la unidad que me cuidan y me protegen. Mostró su rechazo a esta investigación y dijo que el único juez es Papá Dios. En diálogo con CMI, la joven Aida Victoria Merlano, tras quedar en libertad, relató los detalles de su captura y por la forma como actuaron los agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, dijo que pensó que la iban a asesinar. La juez 12 de control de garantía señaló a la Fiscalía de ser deshonesta y aseguró que sus decisiones no fueron transparentes sobre la captura de Aida Victoria Merlano y el odontólogo de la ex senadora Javier Celi. Pero no, lo que hacen es guardar silencio y acudir ante otro despacho a pedir la misma solicitud. Eso no es lealtad procesal. Por eso decidió, después de 8 horas de audiencia, desestimar la petición de la Fiscalía de enviarlos a la cárcel. Su petición es desestimada por esta funcionaria. No se impone ninguna medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. Sin embargo, tanto la procuradora delegada como la juez no desconocen que Aida Victoria y el odontólogo sí tuvieron que ver en la fuga de la ex senadora. Contribuyeron en forma dolosa en la fuga de Aida Merlano Rebolledo, que su aporte fue fundamental para que se concretara la evasión de la citada excongresista. A su salida, la hija de Aida Merlano rompió su silencio. Lo primero que dijo es que ella, a pesar de haber solicitado ser escuchada, en el momento de su captura pensó que la iban a matar. Que mostraran cuando me apuntaron, que mostraran cuando me asusté, que mostraran cuando estaba sentada en un bordillo, asustada y llorando, diciéndoles que pensaba que me iban a matar. Aseguró que quien se escapó fue su mamá y que haber estado en el consultorio no quiere decir que ella hubiera participado de la fuga de la ex senadora. Evidentemente, como está en el video, estuvimos en el lugar de los hechos, pero eso no significa que ni el odontólogo ni yo tuviéramos previo conocimiento de lo que pasaba. Y dice enfáticamente que su captura hace parte de una forma de presión para capturar a su mamá. Que el Estado, siendo el garante de los derechos de todas las personas, se atreva a instrumentalizar a alguien para forzar a salir a su madre. Me parece nefasto. Orgullosa mostró su boleta de libertad. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al comandante de custodia de la cárcel, el Buen Pastor David Alexander Álvarez, por su presunta participación en la fuga de la excongresista Aida Merlano. El funcionario tendrá que responder por la supuesta modificación de las actas con las que se redujo el esquema de vigilancia de la exparlamentaria, que purgaba una pena de 15 años de prisión. La Fiscalía le formulará 3 cargos, entre ellos prevaricato. En otros temas, el Consejo de Estado dejó en firme la investidura de Antanas Mockus al negar la demanda que pretendía que se declarara su muerte política.
Los demandantes alegaban que el congresista había incurrido en una inhabilidad, puesto que la corporación Corpovisionarios, de la cual era su representante legal, firmó un contrato con el Estado 6 meses antes de ser elegido como senador. Para la Sala Plena del Consejo de Estado, Antanas Mockus no gestionó negocios ante entidades públicas ni celebró contratos con ellos en beneficio propio o a favor de terceros. Según el alto tribunal, aunque se comprobó que efectivamente el senador fue representante legal de la corporación, no se acreditó que hubiera participado de manera activa en la celebración de los negocios cuestionados. Sin embargo, al Consejo de Estado todavía le falta fallar una tutela en segunda instancia que busca tumbar la decisión que le devolvió la curul a Mockus en el Senado. La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Fiscalía presentar nuevamente el proceso contra el exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, por lo que el juicio por presuntos actos de corrupción para favorecer al exjefe guerrillero Jesús Santrich se tendrá que reabrir. La decisión de la Corte conocida por CMI señala que el caso del exfiscal Julián Bermeo debe ser presentado nuevamente y la Fiscalía tendrá que reformular el escrito de acusación ante el Tribunal de Bogotá. Autoridad que deberá examinar la legalidad de lo actuado y el cumplimiento de los factores. El abogado de Ana Cristina Solarte, expareja de Bermeo, detenida en el operativo, señaló que esta decisión le da un giro al proceso. Esto demuestra que la imputación para Ana Cristina es una imputación anfibiológica y es una acusación que tiene que revisarse. Ana Cristina es una mujer inocente y es una mujer que al contrario sufre las inclemencias de un proceso en el que se perseguía otra cosa menos la justicia. Bermeo, quien continuará detenido, es señalado de recibir dinero por parte de agentes infiltrados de la DEA para favorecer al ex jefe guerrillero Jesús Santrich. A partir de 2020, empresas privadas podrán pagar más impuestos financiando obras de infraestructura, según está contemplado en el presupuesto general de la Nación. Con las mejores utilidades del emisor se le quita presión a las privatizaciones. Ya estando en octubre, tenemos alguna idea de que esas utilidades van a ser una parte importante de esos 8 billones. Recalcó que se sigue analizando políticas para impulsar el empleo. Habría que ajustar el sistema educativo. Que tenemos que empezar a pensar en cómo estamos formando a la juventud para salir al mercado laboral. De otra parte, durante reuniones del presupuesto se planteó la posibilidad de consolidar aún más el programa de obras por impuestos. Actualmente existe un cupo de 250.000 millones. Y lo que se hizo fue ampliar el cupo a 1 billón de pesos. Habría más recursos para los entes de control. Consideramos también importante apoyar la Contraloría, cerca de 50.000 millones de pesos adicionales. Habría recursos para la Procuraduría. Se está evaluando también unas inversiones que ellos tienen que hacer en materia de infraestructura. El ministerio destacó las decisiones de calificadoras de mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Aumenta la tensión en Ecuador. Mientras el presidente Lenín Moreno despachó desde Guayaquil, cientos de indígenas se tomaron la Asamblea Nacional. El gobierno decretó toque de queda. En horas de la mañana, miles de indígenas que llegaron a Quito durante la noche se tomaron puntos estratégicos del gobierno como la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. En estos sitios hubo fuertes enfrentamientos que hasta el momento dejan más de 700 detenidos desde que iniciaron las jornadas de protesta. Recordemos que en febrero de 2019 el gobierno firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo de $10.200 millones, con el compromiso de generar cambios en la política económica del país. Entre las medidas se destacan la eliminación de subsidio a la gasolina y las reformas laborales que han sido duramente criticadas por diferentes sectores sociales y políticos, entre ellos el movimiento indígena. En el caso de los combustibles, la gasolina extra, la de mayor uso para los vehículos particulares, ha subido de $1.85 a $2.39 por galón, mientras que el diésel, el principal combustible para actividades productivas, se ha incrementado de $1.03 a $2.30. Se estima que a la capital de los ecuatorianos han llegado más de 15.000 indígenas de diferentes provincias de la sierra. Ellos permanecen en el Parque del Arbolito, a pocos metros de la Asamblea Nacional. Sus dirigentes, en declaraciones con los medios de comunicación, señalaron que la única vía para declinar las manifestaciones es que el presidente retire las medidas económicas. En Guayaquil, declarada como nueva sede de gobierno, el presidente Moreno reafirmó su decisión de mantener las medidas económicas y lo hizo junto a las principales cabezas de gobierno, como el presidente de la Asamblea Nacional, el Contralor de la Nación, ministros del gabinete y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, las clases siguen suspendidas en todo el país. Las principales vías de conexión se encuentran interrumpidas y la mayoría de negocios y empresas han paralizado sus jornadas laborales.
Hasta aquí CMI Última Emisión. Mañana a las 11:30 de la mañana, recuerde CMI Primera Emisión. En el Canal 1 estamos llenos de ti.